Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Núcleo Talent. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Santabárbara. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y hablamos de un tema que para mí es muy especial, que es hablar de experiencia del empleado. Vamos a hablar sobre redefinir la experiencia del empleado, quizás un poco de pasado, presente y futuro de ese concepto que tanto se está usando de employee experience, en inglés siempre suena mejor, ¿no? La experiencia del empleado. Sergio, antes de empezar y antes de entrar en materia, me gustaría que te pudieras presentar. Eres actualmente Chief People Officer de Pastas Gallo, pero bueno, tienes ya una trayectoria interesante en el mundo de los recursos humanos. ¿Quién es Sergio? Y cuéntanos. Pues bueno, antes de nada, primero, Tiago, muchas gracias por la invitación, ya Núcleo Talent también. Y bueno, por definirme te diría que soy una persona apasionada del mundo de las personas y eso me ha llevado a estar dentro de este mundo en el cual ya empieza ya a sumar unos cuantos años, ya son más de 20 años en direcciones de personas, ¿no? Llevando pues, proyectos, liderando este área y bueno, pues he trabajado en diferentes sectores, lo cual también me ha dado una visión bastante multidisciplinar y también he trabajado con diferentes geografías, con lo cual todo lo que es la parte también internacional, ¿no? o de conocimiento de otras culturas también es muy enriquecedor y bueno, pues he podido estar en compañías como Ficosa Internacional, como Reckitt Benckiser. Luego estuve muchos años en Noatum, que era una compañía participada primero de ACS y luego durante 10 años de JP Morgan, con lo cual ahí pude ver pues, una expansión internacional y estar en 30 países. Y actualmente pues llevo 5 años en un proyecto muy bonito que es Pastas Gallo, una marca absolutamente icónica en el mundo gran consumo que es realmente apasionante y poniendo a las personas en el centro, con lo cual pues bueno, ahí es un poco mi resumen, ¿no? de carrera. Muy bien, pues entraremos entonces en el tema del Employee Experience, que cada vez más se habla. No sé si porque las nuevas generaciones son más exigentes, porque la batalla y la lucha por el talento está en auge últimamente. A mí me gusta empezar la primera pregunta del podcast sobre alguna historia, algún momento en que se te haya hecho el clic sobre este tema, en la experiencia del empleado, y hayas empezado a verla de diferente forma, ¿no? O hayas dicho, oye, esto realmente es importante, realmente esto no es algo más, no va solo de dar algunos beneficios al trabajador, va realmente de lo que vive, cómo lo vive, ¿no? Y esto hay que cuidarlo, ¿no? ¿Hay alguna historia, hay un momento que haya marcado un antes y un después para ti? Mira, te diría que habría las dos. Vale. Forma parte de un proceso, obviamente, y de toda una experiencia en considerar que el onboarding, incluso te diría, mucho antes del onboarding, el pre-onboarding, que sería la propia experiencia, tanto del candidato como del seleccionado en la selección, en el recruiting, también siendo muy importante. Pero si te dijese en momento clic también en las propias experiencias, tanto mías o muy cercanas que he podido tener, de mejores experiencias o menos buenas experiencias respecto al onboarding, en cómo cuando una persona entra a una organización, esos 3-6 primeros meses van a ser absolutamente claves en tanto en lo que sería la longevidad del proyecto en la cual puedes estar, porque y además está estudiado, es decir, es una sensación que tienes que te hace ese clic respecto a cuando la has tenido buena o cuando ha sido menos buena, pero luego los datos nos contrastan, ¿no? Y cuando tienes pues, datos de McKinsey o de Harvard Business Review, dices, oye, no, es que prácticamente el 70-80% de las personas van a decir los primeros 3-6 meses si se quedan o no dentro de ese proyecto, ¿no? Y esa parte de experiencia empleada en el onboarding es muy clave, ¿no? ¿Y crees que las empresas son realmente conscientes de eso? Mira, yo te diría que cada vez más conscientes. Cada vez son más conscientes. O sea, el onboarding ocupa una parte central muy importante en estrategia de personas de muchas compañías, ya sean multinacionales, ya sean medianas, ya sean pequeñas, cada vez más, con las nuevas generaciones también. Pero he de decirte que aún veo mucho proceso. O sea, es decir, es muy por eso procedimientos y procesos, y a más multinacionales más grandes, más y muy, se convierte casi en check, donde está hecho todo el check, a lo que realmente es la experiencia y cómo puedes meter no más las emociones, la personalización, la comunicación, otros aspectos que van mucho más allá del proceso y que sin embargo van a acompañar muy bien en el onboarding y en la satisfacción y en la experiencia que está teniendo la persona cuando se está incorporando dentro de una organización nueva, ¿no? Y donde todos son coordenadas que tiene que aprender, ¿no? Ya hablaste del onboarding como un elemento clave y lo es sin duda. Has hablado incluso del pre-onboarding, ¿no? Y la experiencia del empleado al final es muy amplia y ya empezaste a hablar que empezar con la experiencia de candidato y luego va hasta el final del ciclo de vida del empleado y seguramente hasta puede seguir más allá de ese final de ciclo, ¿no? Entonces te pregunto, ¿qué elementos son esenciales, son clave para que
realmente una empresa pueda tener una experiencia del empleado fantástica, increíble y que realmente sea muy valorada por los trabajadores. ¿Cuáles son esos elementos que no pueden faltar para que haya una buenísima experiencia del empleado? Te diría que tiene que haber sobre todo una coherencia en todo. O sea, tú, por ejemplo, puedes tener una compañía donde apueste muy fuerte, destine muchos medios en una wow experience. Sí. Y la wow experience, al principio la gente, wow, ¿no? Es decir, hostia, esto no lo he vivido nunca, qué maravilla, que tío, me están tratando aquí a cuerpo de rey, esto es maravilloso. Sí. Pero tiene que haber una consistencia porque luego hay un día después de ese onboarding. Exacto. Y entonces, lo que te va a arrastrar dentro del onboarding es decir, sí tienes que tener una buena experiencia, una wow experience si puede ser, pero fundamentalmente que haya consistencia y coherencia. Y lo que te tiene que acompañar es, además de, obviamente, los básicos de tener el mínimo de coordenadas posibles para saber moverte, dónde está el café, tu responsable, tu buddy, que te acompañe, que puedas, la formación básica del puesto, las cosas no escritas que también no están en ningún manual, pero que tienes que conocer dentro de una organización, pero fundamentalmente lo que mejor te va a poder acompañar, y has debido hacer también bien en el pre-onboarding, es que la persona, el candidato, tenga unos valores que linken con los valores que tiene la organización, que tiene la cultura de la compañía, y entonces, si tú has incorporado personas que se asocian y que verdaderamente están listos o tienen valores que van a vivir los valores de tu cultura y tu organización, eso pues va evidentemente a incrementar la satisfacción tanto de la compañía como de la experiencia del empleado. Hay mucho aquí también mismatching de las expectativas que se crean muchas veces con las ofertas laborales hoy en día, que hay mucho employer branding, ¿no? Y que hay muchas ofertas redactadas con ChatGPT, que parece que todas las empresas son Google, ¿no? Y luego cuando te encuentras en la empresa ves que lo que te han contado al final no acaba de cuadrar, ¿no? Y esta gestión de expectativas es importante durante todo el proceso, ¿no? Correcto, es decir, al final las compañías, igual que las personas, ¿no? Hemos de tener una línea de autenticidad, ¿no? Es decir, oye, mira, nosotros tenemos esto tal, estamos en este punto, estamos de aquí, oye, estamos en el punto A para el punto B, queremos hacer todo esto y estamos en esta situación, ¿no? Evidentemente, ni todas somos ni debemos de ser Google, ¿no? Sino que cada compañía tiene su momento, su circunstancia y puede ser muy transparente en ello. También es una cuestión de encontrar que empresa y trabajadores tienen el mismo momento vital, ¿no? Sí. Como en cualquier relación, al Correcto. final, las rupturas en la relación se dan normalmente porque no estás en el mismo momento vital que tu pareja, ¿no? Y eso pasa también en las empresas. Y quizás también entender lo que a veces es así, que tampoco pasa nada, ¿no? Así es, así es. Muy bien. ¿Algún elemento más que destacarías, más allá de la coherencia, la comunicación también? No, pero evidentemente, algo más... la comunicación dentro de todo el proceso de feedback, que no solamente ha de ser también un check de una revisión a los 15 días, a los 3 meses, a los 6 meses, sino realmente conversaciones de feedback de calidad, que no son el check, sino, oye, además de que puedas tú acompañar o ayudar en el proceso con una serie de preguntas o una serie de información que necesitas dentro del onboarding, que también dentro de la naturalidad guiada puedas tener con las personas, pues eso te va a dar la cercanía, ¿no? Esa comunicación, esa cercanía. Y luego también, al final también tenemos métricas y tenemos medios para tener métricas y ver cómo está habiendo también la satisfacción del empleado, y no hay otra cosa mejor que no solo preguntar, porque hay que preguntar y ahí hay que tenerlo en cuenta, sino que dentro de la conversación constatar aquello que también se ha preguntado y luego enlazar, ¿no? También con cómo va habiendo también tanto la productividad, los índices de productividad, los índices también de engagement de las personas nuevas cuando se incorporan dentro de la organización, ¿no? Y cómo con un buen engagement, con un buen onboarding, ese nivel de engagement puede ser bueno y ese nivel de productividad o de performance en inicio puede ser un buen ramp up para consolidar después conforme va teniendo más experiencia en la compañía. Sí, has mencionado aquí el engagement, que es un indicador importante, ¿no? Y un tema también que se habla mucho. Es el principal KPI, el principal indicador para medir que esa experiencia del empleado está siendo buena. El engagement incorpora muchas cosas, ¿no? El engagement, el fit, ¿no? Que haya el fit entre valores de persona, valores de cultura. Y luego también en cuanto que la persona, ¿no? Te pueda tener, ¿no? Que aquello que se está diciendo se está haciendo, ¿no? Que haya coherencia, como te decía antes, en ese aspecto, pero fundamentalmente que su experiencia sea una experiencia positiva a la hora de bueno, que cumplir, ¿no? También o poder llevar a cabo
aquellas, ¿no?, expectativas que pudiese tener cuando entra en un puesto de trabajo y que hayan sido también realistas cuando se la han expuesto. Y para esas personas que ya llevan más tiempo, ya llevan años en una compañía, Sí. ¿cómo conseguimos sorprenderles o cómo conseguimos seguir manteniendo una buena experiencia del empleado para esas personas? Trabajando muy bien muchos conceptos, pero hay uno fundamental que también hay que incorporar y cada vez se incorpora más en las organizaciones, pero que es muy claro, ¿no?, que es el bienestar del empleado. Al final, y el bienestar del empleado no es un tema generacional, no es decir, no, oye, no, es un tema para poder atraer a la gente joven, al talento de 25 años, no, y el de 40 y el de 50 y el de 60 también va a querer tener bienestar. O sea, cuidar muy bien y el bienestar del empleado en todo su ámbito, ¿no?, en el físico, en el mental, en el espiritual, es decir, se ha trabajado mucho en el pasado, ¿no?, desde el punto físico, que no haya accidentes, más en la industria, pero en el ámbito más oficinas, más talento creativo o intelectual, pues ahí hay no, mental, ¿no? Y sobre todo hemos incorporado y vamos incorporando nuevas herramientas y nuevas tecnologías a una velocidad trepidante, donde pues evidentemente las personas tienen que tener una capacidad de agilidad y de adaptación y de velocidad mental muy rápida para seguir en esa velocidad que llevamos, ¿no?, a velocidad AVE o casi a velocidad de avión en muchas ocasiones, y eso conlleva también pues, una cierta fatiga mental, ¿no? Entonces, lo que hay que trabajar muy bien en la organización, oye, trabajar muy bien el bienestar mental, trabajar ese físico también, y el físico y el ámbito de cuidarse a la persona, ¿no? Antes las organizaciones era como, bueno, eso es un tema de tu vida privada, no. Dormir bien, alimentarte bien, hacer ejercicio, forman parte del entrenamiento que también va a forjar a que el profesional esté preparado, ¿no? Hay que cuidar bien el cuerpo para cuidar bien la mente y cuidar bien el alma, ¿no?, que sería ese punto. Y ahí es donde, pues si trabajas bien los conceptos de bienestar para que pues, bueno, las personas tengan ese bienestar, y fundamentalmente porque las personas, más que todo aquello que tengamos en las organizaciones, más, menos desarrolladas, con más procedimientos, menos procedimientos, de lo que sí se acuerdan no es de lo que les hemos dicho, sino de cómo les hemos hecho sentir. Totalmente. Y esa es la clave, ¿no? Cómo se sienten y que ese sentimiento esté más asociado a bienestar. Un vínculo muy fuerte entre la experiencia del empleado y el bienestar también. Vamos a hablar ahora también de los retos, barreras que te hayas encontrado a la hora de definir o redefinir una experiencia del empleado dentro de una compañía. ¿Cuáles son esos retos, esos posibles obstáculos? Y también, porque aquí estamos para ayudar a las personas que nos escuchan, ¿qué soluciones has buscado para ir de encuentro con esos retos, esos desafíos? Mira, esto también ha sido un paso importante, ¿no?, con el paso de los años, ¿no? Si me tratase hace años más atrás, en España a veces mover culturas, ¿no? Esto siempre se ha hecho así, cómo el Buddy lo cogía, pero era como un maestro que podía hacerlo de una manera y tenía que hacerlo a su imagen y semejanza, ¿no? Y tenías pues una serie de barreras culturales al respecto a cómo eso también se ha ido venciendo, ¿no? Los estilos de liderazgo también, ¿no? En cómo al final era, oye, no, esto ponte aquí y empieza y ya irás aprendiendo. No, a cómo todo se ha ido profesionalizando, se le ha ido dando pues, esa consistencia al proceso de onboarding para que coja fuerza y sobre todo fundamentalmente por motivos absolutamente muy claros. El bienestar que comentamos del empleado y también los propios resultados de la compañía. Es decir, todos queremos obviamente que todo confluya en buen ámbito, pero que es la mejor manera para ambas partes para obtener un performance adecuado y un engagement correcto, ¿no? Barreras muchas veces que puede haber también cuando llegan personas a la organización y a lo mejor llevan muchos años e incorporan nuevo talento, pues también abrirse, ¿no?, a nuevas ideas, ¿no? A nuevas ideas, y precisamente eso es bueno, ¿no? O sea, decir, oye, al final todo confluye y ni todo va a ser el que lleva 20 años, ni todo va a ser el que acaba de llegar. Yo creo que el que acaba hay que haber una balanza, ¿no? O sea, esa balanza es la frescura te va a dar nuevas ideas que hay que introducir y que la compañía ha de nutrirse de eso para poder crecer, al igual que la persona ha de aprender también de aquellas otras personas que llevan tiempo en una organización, ¿no? Pero tener sobre todo, yo creo que importante la apertura de mente y ayudar a tener la apertura de mente de recibir las nuevas ideas. ¿Y cómo se hace para que haya esa apertura de mente o cómo se busque ese equilibrio entre experiencia y novedad? Hay que trabajar muy bien con los líderes, o sea, los líderes como palanca de cambio, los mandos fundamentalmente, pues como todo, ¿no? Las batallas las planean los generales, pero al final las ganan los sargentos, o sea, los mandos son muy claves como correa de transmisión en todo eso, y los compañeros. Yo fundamentalmente diría que los compañeros son aunque haya un BAD y tal, pero el cómo también acogen los compañeros de al lado son de los mejores embajadores que puedas tener. Cómo la gente de al lado
te puede estar ayudando o de otras áreas o de otros departamentos, ¿no? Yo, por ejemplo, te diría del caso de Gaio, pues la apertura que hay de la gente de recibir a las personas y en cómo los acogen es gran parte del éxito del onboarding, porque ese acogimiento con empatía y ese acogimiento con ayuda y colaboración hace que las personas cuando entran pues se puedan sentir a gusto. Y para terminar este bloque ahora hablamos de tendencias, ¿no? ¿Ves integración de nuevas herramientas? ¿Cómo ves que va a evolucionar la experiencia del empleado en los próximos tiempos, ¿no? ¿Qué tendencias, qué novedades estás viendo ahí? ¿Qué nuevos conceptos? ¿Hacia dónde camina esto? Mira, yo creo que tenemos, como todo, ¿no? Es decir, tenemos una inteligencia artificial, tenemos unas nuevas tecnologías que, depende de cómo se usen, pueden ser una amenaza o una oportunidad. Yo lo veo más, como todo en esta vida, todo el progreso y desarrollo siempre lo veo como una oportunidad. Yo creo que tenemos muchísimas oportunidades. Sí. A día de hoy, igual que hay ¿no? que puede haber ese procedimiento o exceso de proceso en algunos casos y ese check, podemos automatizar muchas cosas o podemos extraer muchos datos muy cualitativos que además dan mucho peso. Es decir, yo creo que cada vez, y eso me lo llevo también a la función de personas, de cómo con muchos datos y tal puedes tener métricas que te van a ayudar a transmitir mucho mejor muchas cosas, para centrarte en la esencia. Es decir, y al final lo humano vamos a poder ser muy buenos si somos mejores que la máquina o mejores que la tecnología, que nos puede hacer mucho más el cuantitativo, la esencia. Y la esencia es la conversación, es el feedback, es la comunicación, es el acompañamiento, es introducir, como hablamos, las emociones y meter las emociones y que el ámbito emocional pueda estar tanto cuidado como ayudado, como a su vez que pueda ser algo del cual se habla bien en las organizaciones, ¿no? y pueda ser abierto, ¿no? Porque tenemos una parte racional y una parte emocional y hay una parte muy importante que los humanos podemos acompañar, que también es en esa parte emocional, en esa parte de experiencia del empleado. Con todo el acceso a la información que hay, el conocimiento acabará siendo un commodity porque el acceso a herramientas es cada vez más sencillo. Vemos como hoy en día cualquiera puede hacer un vídeo con inteligencia artificial cuando antes necesitabas un presupuesto increíble, ¿no? O puedes automatizar un proceso en recursos humanos y lo que marcará la diferencia va a ser ese elemento humano, ¿no? Igualmente me gusta ver siempre la IA más como inteligencia aumentada que no inteligencia artificial, ¿no? Porque correcto. La lidera un humano al final, ¿no? Y es una extensión de totalmente, lo que tú sabes, y a su vez ese humano, no solo sus conocimientos, los conocimientos se pueden adquirir y se pueden traer, pero sino al final el transcurso de una vida es la suma de unas experiencias y de un criterio, de un concepto. Y cómo con ese criterio, ¿no? y como somos al final generadores de contextos, ¿cómo podemos generar contextos? Y eso, la inteligencia aumentada nos va a ayudar a dar un soporte, pero nosotros generamos el contexto. Totalmente. Y en esa generación de contexto es donde podemos, pues bueno, crear espacios donde podamos tener mucho más tiempo que el actual para dedicar lo realmente determinante, ¿no? Ese es el gran efecto. Y, por ejemplo, la comunicación, el feedback, las conversaciones de calidad, o sea, las conversaciones pueden mover muchas cosas, ¿no? Son transformadoras. Entonces, llevarnos más a elementos, ¿no? de conversación, de transformación, y eso ya pues, nos puede llevar a mejores niveles de satisfacción, ¿no? Ahora, Sergio, entramos en un bloque un poco de ping-pong, de respuestas así más rápidas, en que hablamos de unos mitos, ¿no? O de, no, quizás un poquito más de provocación, ¿no? Pero sencilla. La primera pregunta es si People Experience es lo mismo que Employer Branding, o qué diferencias les encuentras ahí. Hay diferencias. Obviamente Employer Branding, y todos lo hacemos y cada vez más, con una escasez de talento y cada vez con una demografía que juega en nuestra contra y todos queremos al mismo talento, hemos de hacer de Employer Branding para dar a conocer cómo trabajamos, ¿no? Nuestras compañías. En nuestro caso, pues a lo mejor somos una compañía muy conocida, no solamente es ya darnos a conocer porque somos conocidos, pero sí más como empleadores, ¿no? Sí. Pero la experiencia empleado ya es diferente. Es decir, o sea, si quieres el Employer Branding es una parte del pre, ¿no? Del pre-onboarding o un poco de es comenzar, la promesa. Pero la People Experience es tu journey entero, ¿no? Es como día a día marcamos un camino, ¿no? Y cómo ese camino lo vayamos construyendo es muy importante, ¿no? Y al final es como dentro de ese camino en el cual pues, todas las personas van teniendo sus diferentes hitos dentro de la organización, van teniendo sus diferentes experiencias, ¿no? Y dentro de esa People Experience que vayan teniendo, ¿no? Poder tenerla lo más positiva posible, y cuando hay algo, porque la perfección no existe y nunca va a haber el 10 en ningún sitio, que nadie espera el 10 en todos sitios y 10 en todo, porque siempre va a haber cosas a mejorar y eso forma parte de nuestra condición sine qua non de ser humano, de tener la mejora continua. Sí.
que también se pueda hablar también y que haya una transparencia absoluta sobre aquello que no funciona para que funcione mejor y que la experiencia pueda seguir siendo positiva, ¿no? Sí, la dualidad esta de employer Sí. branding y people experience es un poco como Sí. cuando lo ves en internet y lo compras y cuando te llega a casa, ¿no? Sí. Un poco entre lo envoltorio y lo que va dentro luego realmente, ¿no? Lo ideal es que van de acuerdo, ¿no? Que hay esa coherencia que has hablado antes también, ¿no? Muy bien. La segunda, ¿el onboarding es solo esa semana de bienvenida? Y aquí, lo comentábamos antes, no, aquí ya lo hemos hablado. No puede ser la web experience, es decir, tiene que haber detrás consistencia, es decir, tiene que haber, depende de las funciones, hay funciones que incluso te llevan a onboardings muy largos, en función de la complejidad que pueda tener la posición o el nivel de management, pero es la primera semana que es muy clave, pero son las 2 primeras semanas, los 2 primeros meses, los 6 primeros meses, absolutamente forma parte dentro de un proceso más incisivo al principio, porque al final es como, bueno, al principio te voy acompañando un poco de la mano, al día siguiente te voy, ¿no? Como cuando un niño aprende a andar, pero llega un momento que va solo, que también vas tutorizando, no se vaya a caer, pero hay un día que, bueno, se tendrá que caer y tendrá también que saber tener la iniciativa para poder levantarse y pedir ayuda cuando la necesite, ¿no? Es un onboarding continuo al final, ¿no? Correcto. A mí me encantaba la política de Zappos, de que a las 4 semanas pagaban 1.000 euros si te querías salir de la empresa, ¿no? Para garantizar que los que se quedaban realmente querían quedarse, ¿no? Cada vez vamos a experiencias de onboarding más trabajadas por parte de la empresa, pero aún hay empresas que se olvidan un poquito de hacer ese seguimiento continuo, ¿no? Piensan que ya está y lo sueltan un poco. Bueno, ahí vamos. Luego, el tercer mito, ¿la experiencia del empleado solo depende de recursos humanos? Si solo depende de recursos humanos, ya hierra por la base. Algo va mal en la empresa. Ya en la base algo hierra. Entonces, decir, bueno, hay un departamento que está queriendo hacer un área, que está queriendo hacer una cosa, pero el resto de la organización no lo acompaña. Eso tiene normalmente, esa fórmula matemática tiene un igual, ¿no? Que va a ser, si no fracaso, medio fracaso, o no va a alcanzar las expectativas, porque al final ha entrado una compañía, no en un área. Y obviamente es un proceso que es de la compañía. Y han de estar absolutamente involucrados el management, el middle management, sus colaboradores, los empleados, son los mejores embajadores que pueden ser. Es que de hecho llegamos a un punto que recursos humanos ya no es solo un departamento de recursos humanos. No. O sea, es una función, de hecho, se habla transversal cada vez menos de recursos humanos, más de people, ¿no? Absolutamente de people y involucrada en el negocio. Y de business person del negocio. Entonces, al final es el negocio, es la compañía, es la cultura quien ha de poder, ¿no? tener, ¿no? y tener esa capacidad, ¿no? de poder hacer una buena people experience. Al final hablamos de personas. Exactamente. Y luego, aquí esta dicotomía entre automatización y humanización, ¿son compatibles? Sí, perfectamente. Perfectamente. La automatización nos puede ayudar mucho, nos puede dar muchos datos, nos puede dar consistencia por ese lado, nos puede, cosas tediosas que podrían llevar antes con los RPs anteriores, procesos largos en tiempo y cualquier modificación tal tiene coste, tiempo, etcétera, a poder ser muy ágiles por ese lado y combinado que hablamos, ¿no? que en esa humanización es absolutamente compatible, de poder ser más boutique, de personalizar más las cosas, ¿no? Yo el café para todos en según qué cosas no te va a funcionar. Es como el liderazgo. Mira, tengo 10 personas, lidero a las 10 igual, puedo ser la misma persona, pero a lo mejor tú, Tiago, necesitas una cosa, María necesita otra, Pedro necesita otra, Lucía necesita otra, ¿no? O sea, es también donde te puede permitir, teniendo medios, personalizar cosas, ¿no? Y al final eso sí lo hace más auténtico, porque la persona también se va a sentir mucho más especial. Más adelante en la conversación hablaremos del futuro, pero me parece que la hipercustomización está un poco ahí, ¿no? dentro de lo posible. ¿Algún otro mito que quieras destacar? Nos quedamos con estos 4. Hay algún mito también que sobre todo, ostras, no, todo el tema de experiencia empleado es bueno porque al final es muy importante para poder retener al talento. Ya primero la palabra retener no me gusta, tiene que ser fidelizar. Y también hemos de interiorizar que el talento va a estar con nosotros el tiempo que sea y tampoco va a ser un fracaso que no esté 10 años ni 5, o sea, va a estar el tiempo que esté, forma parte del ecosistema en el cual hoy vivimos, ¿no? Pero un mito en el que, por un lado, y lo hemos hablado antes esto, no es un tema de recursos humanos, es un tema de la organización, es un tema de los líderes y es un tema de la cultura de la compañía. Y por otro lado, no entiende de edades. O sea, todo el mundo va a querer tener una buena experiencia. Bueno, nos has dado muchos insights interesantes en esta conversación ya. Nos acercamos a una parte más de resumen. Sí. Y aquí es donde te voy a pedir 3, no sé si consejos o por lo menos recomendaciones a quien quiera
pues, empezar o transformar su experiencia de empleado en su empresa? ¿Cuáles serían esos 3 Mira, consejos de oro yo que te darías? diría escuchar de verdad, Ujú, no solamente las encuestas, qué tal, no, escuchar de verdad. Escuchar de verdad significa invertir tiempo y hablar, bien sea focus group, one to ujú, one, de verdad, o sea, obtener también la información cualitativa además de la cuantitativa que te va a ujú. poner honesto, pero cuando escuchas de verdad y luego con eso que escuchas de verdad haces cosas de verdad, Claro, pero tienes que estar preparado para escuchar para primero expresar, y sí, luego tener la sa- habilidad de de responder, ¿no? responder, ¿no? Y ganar aliados internos también en el proceso Ujú, no puede ser algo oye, no, o es de una iniciativa de un área, no, o bueno, sí, viene con la exponencialización del CEO, pues mejor aún. No, 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 no. hay que Los aliados involucrar a internos las tienen que ser personas. todos. Tienes que tener a la organización involucrada al respecto y hacerle sentir que eso es parte del core de la compañía Ujú, y que tú te puedes destacar como compañía ujú. en eso, ¿no? Y que eso es algo que te va a diferenciar sobre el resto y que al final se traduce en un beneficio para todos. Y los propios compañeros son los primeros que cuanto menos rotación tienen, mejor, porque Claro. tampoco tienen que tener ese overlap que puedan tener hasta que llega la nueva persona que se incorpora, ¿no? Ujú, Y eso es importante. Y luego, por otro lado, diseñar las cosas con emoción. mm, No solamente desde un proceso de este es el A, B, claro. C, D hasta la Z y esto es lo que Google marca y esto es lo que la tendencia marca. No, 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 no. Diseñemos las cosas con emociones y le ponemos a las cosas emoción también el onboarding, Ujú. le damos un valor cualitativo muy exponencial. Escuchar, hacer a las Sí, personas partícipes y hacerlo también con emoción, ¿no? sí, Muchas veces desde sí. el corazón también es Correcto. importante Sí. poner cariño en aquello que hacemos. Y ahora te invito a coger la bola Sí. de cristal y hacer un poco de futurología hacia dónde o qué va a venir en los próximos tiempos a nivel de experiencia del empleado. Hemos hablado mucho de o Mm. algo de IA, ¿no? Y de hipercustomización. Va por ahí, hay diferentes generaciones, hay empresas que congregan 4 generaciones, algunas incluso ya 5, 5. las Sí. más grandes, Sí. ¿no? ¿Qué podrá venir? ¿Qué nuevas tendencias podrán venir? ¿Te atreves a hacer algo de futurología? Buah. Nah. Es Yo te difícil, diría pero bueno. que mm, va a ir todo muy rápido. Ujú, Muchas veces también a veces cuando se plantean las cosas parece que van a ser más rápido de lo que son, porque transformar las culturas y las organizaciones y los hábitos ujú. normalmente no van a la misma velocidad que puede avanzar la tecnología. Es una cuestión de hábitos, pero a pesar de eso, esos mismos hábitos van a progresar muy rápido. En esa experiencia del empleado va a haber que trabajar muchos aspectos, ¿no? En la que habrá que cuidar mucho, y hablábamos antes de su bienestar, Ujú, porque van a vivir 4, 5, 6, 8, 10 revoluciones total, tecnológicas en su carrera sí. laboral, va a ser tremendo. Ujú, Eh, la capacidad también muy importante de ayudar a las personas en el reskilling constante para no quedarse atrás a la ujú, velocidad a la cual vamos a ir. Trabajar muy bien el estado y ese bienestar mental, porque ujú, bueno, puede ser el punto diferencial de una organización a otra. Es sí, decir, que nuestra excelencia no solamente sean resultados, nuestra excelencia tiene que ir más allá, tiene que ir en un propósito y una sostenibilidad de los mismos. ujú, Y ahí es donde va a jugar muy buena parte que las personas estén confortables y eso es absolutamente clave y se traducirá en un resultado mucho más sostenible a las organizaciones. Y luego, por otro lado, puede cambiar en gran medida, aunque Europa regula bastante, no somos un ecosistema donde regulamos muchas cosas, pero el propio contrato laboral o el propio contrato se puede cambiar mucho, ujú. donde puede haber relaciones que sean muy diferentes y cada vez haya más el aspecto, y que también puede ser muy enriquecedor y no hay que tener miedo a ello, de poder ser más o bien freelance o empleado a tiempo parcial para esta organización, pero hago hasta otras cosas y puedes Trabajo tener líquido, o sea, es una donde, realidad que donde, empieza a donde ser, ¿no? eso, donde puedas, y va a haber profesiones donde va a haber tanta falta de talento que las empresas sí o sí han de entrar en ese juego, Sí. donde ya ocurre en otros países con mayor medida un En porcentaje España que cuesta siempre nosotros. un poquito, pero Sí, bueno, por poco más a poco el iremos término, viendo. ¿no? de la casa, de la hipoteca, no de todo fijo, de todo tal, Sí. algo mucho más extenso, pero también puede ser muy rico y donde puede ser muy, muy valioso. Pero habrá que preparar también, ¿no? Tanto a las organizaciones y a los líderes, a los propios líderes también, ¿no? Ujú, En cómo en esa experiencia del empleado va a cambiar todo mucho, ¿no? Es ujú. decir, ¿no? Y cómo la transformación constante será una de las claves. Ujú. Al final vivimos en ese entorno VUCA o Sí, BANI donde cada vez más va a haber transformaciones. También en la experiencia del empleado. sí. Sergio, muchísimas gracias. Hemos hablado aquí de Employee Experience, hemos hablado de cuándo empieza o de cómo empieza, incluso antes del onboarding, que se prolonga durante todo el ciclo Mm, de vida del empleado, incluso va más allá. Hablamos de la relación también
con el bienestar del trabajador. Hablamos que no va de generaciones, esto es para todos, no es solo tampoco una responsabilidad de recursos humanos, hay mucha importancia aquí en los mandos y en ser muy coherente también entre aquello que vendemos, entre el employer branding y aquello que hacemos en la empresa también. Y el futuro pues será brillante seguramente si cada vez dedicamos más tiempo a las personas y usamos las herramientas y la tecnología precisamente al servicio, la ponemos al servicio de las personas. Ha sido un placer Igualmente, hacer Tiago. este episodio. Muchas Nos gracias. veremos seguramente en Seguro. otros momentos, en otros lugares, y nos vemos también en algún próximo episodio de esta serie de podcasts. Y os invito a seguir a Sergio Santabárbara en redes, a seguir también a lo que hacen en Pastas Gallo y, por supuesto, a seguir a Núcleo Talent y a ver los otros episodios del podcast y también ver más información en nucleotalent.com. Muchas gracias.